Muy buenas, soy Roger Mosquera. Problemas del medio ambiente. Los problemas del medio ambiente del mundo de hoy representan una amenaza no solo por el daño que causan a los ecosistemas naturales, sino que también por que causan mucho desplazamiento de cientos de miles de personas a lo largo y ancho del planeta. Justamente en los últimos años se empezó a acuñar el término desplazamiento climático para definir a aquellas personas que se velan obligadas a dejar sus hogares no por conflictos de guerra ni cosas como tal, sino por el calentamiento global que sufre el planeta entero. Contaminación del agua dulce y los mares. Los principales contaminantes del agua incluyen bacterias, virus, parásitos, fertilizantes, pesticidas, fármacos, nitratos, fosfatos, plásticos, desechos fecales y hasta sustancias reactivas. En los últimos elementos no suelen siempre teñir el agua de colores, sino que sigue estando en su color normal y eso es más perjudicial porque no te estás dando cuenta. A nivel mundial se estima que el 80% de las aguas residuales e industriales y municipales se intervienen en el medio ambiente sin ningún tratamiento previo y en los países del tercer mundo el tratamiento aún es peor o casi nulo, provocando las enfermedades en su pueblo. Las principales causas de contaminación en el agua. Vertido de contaminación en el agua, estos pueden y proceden de la producción industrial o incluso de los desechos de basura que generamos día a día. Uno de los retos a los que nos enfrentamos en la actualidad es a la contaminación por microplásticos. El calentamiento global alterna el equilibrio de los océanos. Uno de los efectos de este es la pérdida de oxígeno en el agua y que pone en peligro a la existencia de la biodiversidad. La deforestación es otra de las causas principales de la contaminación en el agua, las aguas fecales, tráfico marítimo y derrames de combustible o derrames de petróleo. Las consecuencias de la contaminación en el agua. La contaminación en el agua tiene efectos devastadores para la protección en el medio ambiente y la salud del planeta. Algunas de las consecuencias más importantes de los diferentes tipos de contaminación en el agua son la destrucción de la biodiversidad, la contaminación de la cadena alimentaria, que se supone que es la transmisión tóxica a los alimentos y escasez del agua potable. Algunas de las medidas que podemos tomar para eliminar la presencia de contaminantes en el agua es reducir el CO2, eliminar el uso de pesticidas y otros tipos de productos químicos que suponen una amenaza para nuestra naturaleza, depurar las aguas residuales, no utilizar agua contaminada para el regadío de cultivos, fomentar la pesca sostenible y eliminar el uso de plásticos de un solo uso. Muchas gracias. Páez Mendoza Franklin Javier. Contaminación del aire. La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire, provocada por las emisiones de los automóviles y los compuestos químicos de las fábricas, también por el polvo y el polen y también de las esporas de moho que pueden estar suspendidas como partículas. La contaminación del aire es inducida por la presencia de la atmósfera de sustancias tóxicas, principalmente producidas por la actividad humana en los últimos años. Estos gases y sustancias químicas generan una serie de fenómenos y consecuencias para los ecosistemas y los seres vivos que pueblan nuestro planeta. La acumulación de gases en la atmósfera también genera problemas ambientales con consecuencias tristemente conocidos como la lluvia ácida, también el agotamiento de la capa de ozono, el calentamiento global, el efecto invernadero, entre otras. La concentración de estos gases en la atmósfera, principalmente dióxido de carbono, y el aumento en promedio del 1% al año, en este fenómeno se debe a las prioridades de ciertos gases, como el dióxido de carbono, el metano, entre otros. Esto provoca que atrapa el calor del Sol en la atmósfera, así evitando que regrese al espacio después de ser reflejado por la Tierra. En particular, la contaminación del aire puede causar problemas como cardiovasculares, alergias, ataques de asma, conjuntivitis, también enfermedades bronquiales, cáncer de pulmón o de piel, también problemas de visión, problemas sanguíneos, entre otros tipos de problemas. Los más vulnerables son los niños, también los ancianos, las mujeres embarazadas y los enfermos. Destrucción de la capa de ozono. Uno de los productos más responsables para la destrucción de la capa de ozono son los clorofluorocarbonos
que estos son utilizados como refrigerantes o impulsores de los aerosoles, ya que cuando son liberados a la atmósfera, estos productos químicos se descomponen por acción de la luz solar, dando lugar a lo que son los átomos de cloro, que lo que hacen es reaccionar con el oxígeno del ozono, y esto luego rompe lo que es la molécula y así, bueno, se forma lo que es el monóxido de cloro, reduciendo de esta manera lo que es la cantidad de ozono en la capa. Las consecuencias de la destrucción de la capa de ozono. Las consecuencias de la destrucción son numerosas. Primero tenemos lo que son las consecuencias para la salud humana. Entre las principales consecuencias o más importantes está lo que es el cáncer de piel. Esta es la enfermedad más conocida, ya que está relacionada muy seriamente con la radiación UVB, ya que cuando tomamos sol sin protegernos o hasta cuando nos protegemos, pero no de una forma debida, vemos que, bueno, no produce daño, pero al transcurso de los años se verán las consecuencias. Otra de las consecuencias para la salud humana está lo que es la afección al sistema inmunológico. Esta radiación lo que hace es reducir la capacidad del organismo que usamos para protegernos de ciertas enfermedades que son infecciosas. Luego tenemos lo que es la alteración de la visión, así como afecta o nuestro sistema inmunológico también a nuestra visión, ya sea eh, cataratas o una visión cansada. Así también como hay consecuencias para los humanos, también hay consecuencias para los animales, ya sean terrestres o marinos. Las consecuencias para los animales terrestres son similares a las consecuencias de los seres humanos, pero en cambio las consecuencias para los animales de la fauna marina es diferente, ya que, bueno, esta radiación llega a los océanos y lo que hace es reducir considerablemente la población de los peces y esto lo que hace es afectar lo que es la cadena alimentaria. Y pues también tenemos lo que es la consecuencia sobre las plantas. Aquí esta radiación lo que hace es alterar lo que son las especies vegetales, ya sea cambiando los tiempos de floración, el crecimiento o hasta reduciendo lo que es la producción de las cosechas. Gracias. Buenas, soy Alvarado Nicolás. Destrucción de los bosques. La deforestación es un problema mundial en todos los países del mundo. La madera es un material que es muy utilizado por los humanos, pero la destrucción de los bosques tiene graves consecuencias ambientales y económicas. Las personas toman mucho de los bosques porque estos proveen materiales para la construcción, alimentos, medicina y materias primas para la industria del papel. La madera, las agujas de pino y las cortezas de árboles son los materiales primos de muchas actividades de la industria química. Alrededor de la mitad de la madera se utiliza como combustible y un tercio es utilizado para la construcción. Una cuarta parte de los medicamentos utilizados se derivan de plantas de bosques tropicales. Por eso, conociendo las funciones de los bosques, se pueden mencionar algunos de los motivos por los que se produce la deforestación intencional o ilícitamente organizada. Estos son algunos de los propósitos, que serían para obtener materiales de construcción, para procesar las materias primas de la producción de papel, muebles, etc., para construcciones de madera y las hojas, elementos de coníferas utilizados en la industria médica y la producción de químicos. A su vez también para la liberación de las tierras con el fin de utilizarlos para la cría de ganado, el cultivo de cosecha, la extracción de recursos mineral, entre otros. Y el despeje para el desarrollo y mejora de zonas urbanas. Esto se puede clasificar en tres grupos, que son el, el grupo en los que son los bosques prohibidos, que juegan un importante papel ecológico y son reservas naturales. El segundo grupo incluye los bosques de explotación limitada situados en zonas densamente pobladas y su generación oportuna se vigila estrictamente. Y el tercer grupo que son los llamados bosques explotables, se cortan completamente y luego se vuelven a replantar. Cada año se destruyen millones de hectáreas de bosques caducifolios y coníferos. A pesar de que los bosques son unos recursos renovables, su tasa de tala es demasiado alta y no está cubierta por las tasas de reproducción. La quema de bosques causa contaminación de monóxido de carbono en el aire y se emite más de lo que se absorbe. También cuando se talan bosques se libera el carbono del aire y este se acumula en el suelo debajo de los árboles. Esto constituye aproximadamente a una cuarta parte del proceso de creación del efecto invernadero en la Tierra. Muchas gracias. Ya, mi tema era Daniel. A mí me toca lo que son los residuos urbanos.
¿Qué son los residuos urbanos? Básicamente, los residuos urbanos son los desechos generados por la actividad humana, o sea, por nosotros, básicamente las áreas urbanas, como el nombre mismo lo indica. Esto incluye hogares, comercios, industrias y servicios públicos. Estos residuos pueden incluir basura doméstica, resto de construcción y demolición, neumáticos usados, batería, electrónica y otros materiales no biodegradables. Es importante gestionar adecuadamente estos residuos para proteger el medio ambiente y la salud pública, y también para recuperar materiales valiosos y reducir el impacto ambiental de la producción de nuevos materiales. Ahora, ¿cómo se clasifican estos residuos urbanos? La clasificación de los residuos urbanos suele ser un proceso que se realiza para facilitar su gestión y tratamiento adecuado. Algunas de las características comunes de la clasificación de los residuos urbanos son los residuos orgánicos. Estos incluyen restos de comida, jardinería y papel. Los residuos inorgánicos, que incluyen vidrio, plástico, metal y otros materiales no biodegradables. Los residuos peligrosos, que incluyen batería, productos químicos tóxicos, luces fluorescentes, etc. Los residuos electrónicos, que incluyen teléfonos móviles, computadoras, televisores, etc. Y los residuos de construcción y demolición, que incluyen materiales de construcción, muebles u otros residuos generados durante proyectos de construcción y demolición. Bien, ahora vamos a ver lo que es la eliminación de la biodiversidad. Este se refiere a la pérdida o disminución de la variedad de especies vivas y de sus hábitats naturales. Esta pérdida se produce debido a diferentes factores, incluyendo la destrucción del hábitat natural, la contaminación, la introducción de especies invasoras, la explotación de recursos naturales y el cambio climático. Em, la eliminación de la biodiversidad tiene graves consecuencias para el medio ambiente y la humanidad, ya que la biodiversidad es esencial para el funcionamiento de los ecosistemas y para el mantenimiento de los servicios ecosistémicos, como la producción de alimentos, el suministro de agua y la regulación del clima. Eh, las causas de la eliminación de la biodiversidad son múltiples y están relacionadas con actividad humana y cambios ambientales. Algunas de las causas más importantes son las destrucciones del hábitat, la contaminación, los cambios climáticos, la introducción de especies invasoras, la sobrepesca o sobrecaza, explotación de recursos naturales, entre otros. Es necesario tomar medidas para abordar estas causas y proteger la biodiversidad y los ecosistemas. Esto incluye la implementación de políticas de conservación, y la promoción de prácticas sostenibles para asegurar un futuro sostenible para la biodiversidad. Muchas gracias.